Durante estos últimos años, la electrónica ha sido protagonista en el sector automovilístico de un imponente proceso evolutivo. Después de los innumerables empleos en los motores para la gestión de la inyección y del encendido, después de sus aplicaciones en el control de la eficacia de los diversos órganos del vehículo, como por ejemplo el Alfa Romeo Control, y después de la afirmación del ABS en el circuito de frenado, debuta ahora en el control de las suspensiones en el modelo Alfa 164. Generalidades. El nuevo sistema de suspensiones inteligentes está en condiciones de variar la regulación de los amortiguadores a cada instante en tiempo real sobre las 4 ruedas. Ello asegura en todo momento lo máximo por lo que concierne el confort, la estabilidad y la seguridad de la marcha. Los dos parámetros típicos que distinguen las suspensiones son flexibilidad y amortiguación. La flexibilidad está asegurada normalmente por los muelles. De ellos dependen sea la capacidad de las suspensiones de absorber las asperezas del terreno, sea el comportamiento del coche en función de la carga. Un sistema automático que, aplicado a las suspensiones traseras, garantiza la regulación constante en cualquier condición de carga y por consiguiente una flexibilidad óptima. La amortiguación es efectuada por el amortiguador. Acción esta que está caracterizada por una acción de frenado respecto a la elasticidad de los muelles. Es sobre este parámetro que se puede intervenir para obtener suspensiones suaves o bien suspensiones rígidas. El tarado de los amortiguadores, es decir, la dosificación de la intervención de estos últimos respecto a las oscilaciones periódicas permitidas por el muelle, es fruto siempre de un acuerdo entre dos exigencias diferentes: el confort, que está privilegiado por reglajes suaves, y la estabilidad de marcha, que requiere al contrario reglajes rígidos. Por lo tanto, efectuar selecciones según las características que desee dar al modelo y a sus prestaciones. De todas maneras, tratándose de seleccionar una posibilidad única, el vehículo con suspensiones convencionales tendrá un cierto tipo de comportamiento específico, independientemente de las variaciones del tipo de conducción, de la variación de la velocidad durante la marcha, de las imprevisibles modificaciones de la carretera, de cómo se efectúa la frenada, etc. Al contrario, si se quiere optimar constantemente, hay que recurrir a un sistema que tenga en cuenta la continua y veloz variación de todos los factores que actúan sobre el vehículo, correlacionándolos para obtener a cada instante lo mejor de las prestaciones. Para el constante control y la igualación de la amortiguación de las oscilaciones del bastidor durante la marcha, Alfa ha realizado ahora un refinado sistema electrónico, el Automatic Suspension Control. Este sistema, a gestión electrónica, permite la variación del tarado de los amortiguadores en función del tipo y conducción y de las condiciones del firme de la carretera. Las suspensiones a amortiguación controlada pueden funcionar según dos lógicas de intervención: Auto o Sport, seleccionables por el conductor. Estas dos lógicas de funcionamiento operan según dos condiciones diferentes de los amortiguadores que pueden trabajar con tarados suaves o rígidos. En la función auto, el sistema electrónico tara automáticamente a los amortiguadores en tiempo real, transformándolos de suaves a rígidos y viceversa, en función de las informaciones suministradas por una serie de sensores que leen a cada instante las diferentes condiciones de marcha. En la función Sport, el tarado de los amortiguadores es siempre para una conducción deportiva, sin compromisos, con una estabilidad en carretera privilegiada respecto al confort. Funcionamiento en automático. La parte más laboriosa afrontada por los proyectistas ha sido aquella relacionada a la definición de los parámetros a controlarse para el pilotaje del sistema. Estos parámetros se han reconocido en la aceleración vertical, que se determina con las oscilaciones del bastidor, en las variaciones del ángulo de viraje y en la velocidad con la que suceden estas variaciones.
en la superación de un determinado valor de la presión en el circuito hidráulico de los frenos y en la superación de un determinado ángulo de apertura de la válvula de mariposa en primera y segunda marchas. La lógica auto prevé dos campos de funcionamiento, suave o rígido, en función de la velocidad del vehículo. Hasta 4 km/h, el tarado de los amortiguadores es rígido para permitir maniobras sin flexiones excesivas de los muelles. A más de 4 km/h, el sistema gira el tarado de los amortiguadores en suave y automáticamente de suave a rígida cuando se verifica una de las condiciones siguientes. Improvisos cambios de dirección debidos a obstáculos en el recorrido o a curvas particularmente cerradas. Estas condiciones son detectadas por el sensor ángulo de rotación del volante y velocidad de rotación del volante. Saltos e irregularidades del firme de la carretera que causan oscilaciones del bastidor, condiciones detectadas por el sensor aceleración vertical o acelerómetro. Frenada del vehículo con presión en el circuito de frenado superior a 20 bar. Condición detectada por el sensor presión de frenado. Improvisas aceleraciones efectuadas en primera y segunda marcha. Condición detectada por el sensor mariposa motor y por el sensor cambio a velocidad inferior a 50 km/h. Para comprender mejor el funcionamiento del sistema, examinemos los componentes de la instalación. Los principales componentes de la instalación son amortiguadores específicos Bogue, sensores, centralita electrónica, conjunto de selección control, telerruptor de mando, electroválvulas amortiguadores. Amortiguadores Bogue. Este amortiguador oleodinámico presurizado, que aquí vemos comparado con un amortiguador tradicional, está equipado de una electroválvula de regulación del flujo del aceite fijada al tubo exterior del amortiguador, como se puede apreciar en esta sección. La electroválvula, mandada por la centralita, regula el pasaje del aceite entre las dos cámaras del amortiguador, modificando proporcionalmente su acción amortiguadora. Los tiempos de intervención, es decir, de apertura y cierre de la válvula, son extremadamente breves, en el orden de pocas milésimas de segundo. En caso de anomalías, sea del amortiguador, sea de la electroválvula, se ha previsto la sustitución de todo el conjunto. Sensores. Los sensores son 6 y suministran a la centralita electrónica los datos específicos detectados a cada instante. Son sensor de aceleración vertical, acelerómetro, sensor ángulo del volante, velocidad de rotación del volante, sensor de frenado, sensor tacométrico, sensor mariposa del motor, sensor cambio. Examinémoslos uno por uno. Sensor de aceleración vertical o acelerómetro. Se encuentra fijado al cuerpo de la centralita, que a su vez está ubicada en el maletero. Detecta las aceleraciones del bastidor en el sentido vertical. Esas aceleraciones originan variaciones de los valores de una resistencia ubicada en el interior del sensor. En la condición auto, la centralita selecciona el tarado del amortiguador en las selecciones suaves o rígida, analizando las señales procedentes del sensor según su intensidad y poniéndolas en relación con la velocidad del coche. Sensor de ángulo del volante y de la velocidad de rotación del volante. El sensor está fijado al soporte de la columna de la dirección en proximidad de la junta de cardán de unión entre la columna de la dirección superior y la inferior. El sensor detecta el radio de la curva que se está recorriendo y la velocidad con la que el volante ha alcanzado esa determinada posición angular en relación a un tipo de conducción deportiva o moderada.
El mismo sensor percibe, por último, las eventuales maniobras de emergencia para evitar obstáculos imprevistos, como por ejemplo un viraje brusco. En el sensor se encuentran presentes 3 LED A-B-C con interfaz a 3 fotodiodos, receptores STRZ, STR1, STR2, entre los cuales se ha interpuesto la rueda fónica solidaria con la columna de la dirección. Esta última lleva 20 ranuras equidistantes a lo largo de su circunferencia y una ranura que se encuentra en correspondencia del LED A y del fotodiodo STRZ correspondiente a la condición de marcha recta. Si golpeamos por la luz de los LED, los fotodiodos envían a la centralita una sucesión de señales correspondientes al número de intermitencias luminosas originadas por el pasaje de las ranuras entre los LED y los fotodiodos. Ya que las ranuras de la rueda fónica son 20, a cada señal de un mismo LED corresponde un ángulo de rotación de 18 grados. En la condición auto, la centralita coloca a los amortiguadores en la condición suave o rígida según la necesidad, midiendo la velocidad de rotación del volante. Esta última es aceptada por la centralita según la frecuencia de las señales que le llegan desde el sensor, siendo obvio que a un viraje más o menos rápido corresponde otro tanto rápido subseguirse de aperturas luminosas de parte de las ranuras de la rueda fónica. Sensor de frenado. Está instalado en la parte delantera del cilindro maestro de frenos. Este sensor está tarado para una presión de 20 bar en el circuito hidráulico de frenos. Cuando se sobrepasa este límite, la centralita colocará a los amortiguadores en el tarado rígido. El sensor opera mediante un interruptor cuyos contactos están normalmente abiertos. Con una presión superior a 20 bar en el circuito hidráulico de frenos, el interruptor se cierra. La reapertura sucede cuando se suelta el pedal del freno, cuando la presión desciende a un valor de 18,5 bar. Las informaciones que llegan a la centralita desde el sensor de frenado son de tipo on-off. Sensor tacométrico. Este sensor lee la velocidad instantánea del coche. Está ubicado sobre el cambio de velocidades y transmite las informaciones, además que a la centralita, también al tablero de instrumentos. Este reconocimiento de la velocidad en acto es determinante para el comportamiento de la centralita en relación a las informaciones procedentes de los otros sensores. Sensor mariposa motor. Está colocado en el cuerpo de la mariposa. Detecta la posición de la mariposa cerrando un contacto cuando se sobrepasan 20 grados de apertura. Este cierre es detectado por la centralita solamente en primera y segunda marcha. Sensor cambio. Está constituido por un microinterruptor montado sobre el cambio de velocidades. Señala a la centralita el acoplamiento de la primera y de la segunda marcha. Los datos adquiridos son elaborados junto a los que llegan desde el sensor mariposa. Centralita electrónica y conjunto de selección y control. Como ya hemos visto, la ubicación de la centralita está en el compartimiento del maletero. A ella se encuentra unido el sensor de aceleración vertical. La centralita es un microordenador realizado por Marelli Autronica. Como ya he dicho en precedencia, en la centralita las informaciones procedentes desde los diversos sensores son correlacionadas y elaboradas según una lógica prefijada por el constructor. Después de esta elaboración, desde la centralita salen impulsos de mando dirigidos a las válvulas de los amortiguadores. La centralita puede ser conectada al alfa tester para la localización inmediata de una anomalía eventual. La centralita reconoce el tipo deseado de regulación de los amortiguadores en base a las informaciones procedentes del conjunto de selección y control. La lógica de funcionamiento en auto o sport se puede acoplar según los deseos del conductor mediante la presión de uno de los dos pulsadores ubicados sobre los mandos del climatizador.
Para una conducción automática, pulsador auto. Para una conducción deportiva, pulsador Sport. Ambos con testigo amarillo anaranjado. A cada puesta en marcha se enciende un testigo rojo colocado sobre los dos pulsadores de selección y queda encendido de 2 a 4 segundos para el control de la eficiencia de la instalación. Por lo tanto, el sistema se predispone en la última condición seleccionada, auto o Sport, antes de la parada del coche. Telerruptor. El telerruptor de mando de las electroválvulas de los amortiguadores alimenta las electroválvulas de cada uno de los 4 amortiguadores. Está colocado en la parte izquierda del maletero. La duración de los tiempos de excitación es diferente según el sensor que ha determinado la excitación. Autodiagnosis. La autodiagnosis es efectuada constantemente por la centralita, naturalmente con el motor en marcha, sobre los componentes del sistema, sea con el coche parado que con el coche en movimiento. En ambos casos es el testigo rojo, encendiéndose, a señalar la eventual avería. Por consiguiente, el sistema se conmuta automáticamente, llevando a los amortiguadores a trabajar en condición rígida. Esta condición permanece hasta que la avería no sea reparada. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos típicos de funcionamiento en auto. En las tablas que iremos a examinar para cada uno de los parámetros, el color amarillo identifica la condición rígida de los amortiguadores, mientras que el color azul identifica la condición suave. Estamos recorriendo una carretera recta con firme liso a una velocidad constante de 120 km/h. Los amortiguadores se encuentran en tarado suave punto A, ya que ninguno de los parámetros sobrepasa los valores límite para conmutarlos de suaves a rígidos. Si el firme de la carretera se vuelve irregular, el bastidor es afectado por solicitaciones verticales detectadas por el acelerómetro. Si estas aceleraciones sobrepasan el valor de 0,2 G, la centralita se encarga de conmutar el sistema, llevando los amortiguadores a la condición rígida punto B. Por lo tanto, en el gráfico se puede notar que a cualquier velocidad el sistema se transforma en rígido cuando la aceleración vertical sobrepasa el valor de 0,2 G. Supongamos, en este segundo ejemplo, de recorrer a 65 km/h un trecho recto seguido por una curva. Si el ángulo de rotación del volante necesario a efectuar la curva y detectado por el apropiado sensor es superior a 54 grados, se obtiene la conmutación del tarado de los amortiguadores de suave a rígida, punto A. Podemos apreciar cómo el ángulo límite cambia en función de la velocidad. En efecto, a 110 km/h, un ángulo de rotación del volante de solamente 9 grados es suficiente a causar la conmutación punto B. En este tercer ejemplo, vamos a suponer que tengamos que efectuar una brusca aceleración en primera o en segunda velocidad. Si a esta aceleración corresponde una apertura de la mariposa del motor superior a 20 grados, el sistema lleva a los amortiguadores al tarado rígido. Ello sucede solamente a velocidades inferiores a 50 km/h. El cuarto ejemplo se refiere a la conmutación de tarado suave a rígido en función de la intensidad del frenado. La conmutación sucede cada vez que el sensor detecta una presión superior a 20 bar en la instalación hidráulica de los frenos, independientemente de la velocidad del coche. En el último ejemplo, suponemos de recorrer un trecho recto a 120 km/h y de encontrarnos de frente a un obstáculo imprevisto.
El movimiento del volante necesario a evitar este obstáculo es detectado por el sensor de velocidad de rotación del volante. Si la velocidad de rotación del volante sobrepasa el límite de 30 grados por segundo, correspondientes, por ejemplo, a una rotación del volante de 7,5 grados efectuada en un cuarto de segundo, el sistema conmuta de tarado suave a rígido. También en este caso el valor límite es una función de la velocidad del coche. Particularmente, la velocidad límite de rotación del volante es inversamente proporcional a la velocidad del coche. Funcionamiento de los amortiguadores, tarado rígido. Tratados los principios generales de la instalación, veamos ahora en detalle el funcionamiento de los amortiguadores en las dos condiciones, comenzando del tarado rígido. Cuando el émbolo se desplace hacia arriba, hacia la extensión, rebote, el aceite pasa de la cámara superior a la inferior del cilindro y de la cámara de reserva a la inferior. Estos pasajes del aceite suceden a través de las válvulas de rebote y de compensación. Por esta última pasa el aceite que compensa el volumen del vástago. En condiciones de comprensión del amortiguador, el émbolo se desplaza hacia abajo. El aceite pasa a través de las válvulas desde la cámara inferior a la cámara superior. Y de la misma cámara inferior a la de reserva. En esta fase, la electroválvula no es excitada y, por consiguiente, es como si no existiera. La función del gas presente en el espacio muerto entre cuerpo exterior y cilindro interior es la de garantizar una presión casi constante del aceite presente en la cámara de reserva. Pasemos ahora al funcionamiento de los amortiguadores con tarado suave. En esta condición, la electroválvula de cada amortiguador es excitada por una señal de frecuencia de 1 kilociclo. El pistón de la electroválvula es llamado en su asiento y la válvula permite el pasaje del aceite desde la canalización central de soporte a la cámara de reserva. La acción de amortiguación es, por lo tanto, más suave. Durante la fase de extensión rebote, en condición suave, el aceite, además de pasar a través de las válvulas de rebote y de compresión, tiene la posibilidad de pasar directamente desde la cámara superior a la cámara de reserva, a través de la canalización central del soporte y de la válvula. También, durante la compresión, siempre en condición suave, el volumen de aceite que debe pasar de las cámaras superiores a inferiores a las cámaras de reserva no encuentra excesivas resistencias porque el pasaje sucede al mismo tiempo también a través de la electroválvula. Comparando la misma fase de compresión en condición rígida y en condición suave, es clara la diferencia cuando se nota que en el primer caso el aceite, además que de la válvula de compresión, pasa a través de la válvula de compensación, mientras que en el segundo caso pasa también a través de la electroválvula. De esto deriva la mayor suavidad de la fase en condición suave de los amortiguadores respecto a la misma fase en la condición rígida. El sistema de suspensiones Automatic Suspension Control es la solución innovadora que ofrece seguridad, confort, placer de conducción y deportividad. Ulteriores noticias sobre el sistema Automatic Suspension Control aparecen en el manual suministrado por la asistencia técnica.